estamos? ¿Cómo estás, ¿Todo Claudia? bien? ¿Todo bien? Bien. Sí. Estamos vestidos igual. Camisa celeste y... Pero sillones rojos. Sí, sí. Bueno, sí, fundamental. Responde. Bueno, bienvenida. Gracias. ¿Sabes qué me estás acordando? Hoy me voy a dar un gusto especial y postergado. ¿Vos no sabés cuándo te conocí yo a vos? No sé cuándo vos me conociste a mí. Yo te conocí en Villa Gesell en enero de 2006. Vos estabas haciendo una gira por el premio Clarín a las Viudas de los Jueves. Y yo me enteré de que ibas a dar una charla en Villa Gesell. Mire, no nos conocíamos. ¿No? No. Y yo andaba escribiendo, tenía algunas cosas publicadas, pero... Y nunca había ido, como vengo de otro lado, no sé, nunca había ido a una charla de un escritor. Y yo digo, bueno, voy a ir a ver si cuento un poco de la cocina de la cosa. Bueno, cualquier cantidad de gente, muchas más mujeres que hombres, que en un público lector suele pasar eso. Casi todas habían leído la novela Las Viudas de los Jueves, premio Clarín, que vos estabas presentando. Entonces, claro, muchas de las preguntas, yo estaba con ganas como de escucharte, como te digo, de la cocina de la cosa. Pero claro, muchas de las preguntas iban por el lado de la novela propiamente dicha y vos, con mucho respeto por lo que no lo habíamos leído, tratabas, viste, como de... Surfear. De sortear la cosa y surfearla. Pero bueno, mira, todos estos años después me voy a dar el gusto de preguntar, te tengo en exclusiva... ¿Ese día no me preguntaste nada? No, yo soy más tímido que las piedras, pero quería servirme de alguna pregunta ajena, viste, por lo menos. Pero no me atreví. Y alguno te preguntó mínimamente, ya te voy a preguntar, pero digo, linda venganza me toma. Ahora te tengo toda para hacerte preguntas. Arranco por tu trabajo, o por uno de tus trabajos, porque tenés varios y tuviste varios. Vos no empezaste con Las Viudas de los Jueves. Empezamos a conocerte muchos lectores con Las Viudas de los Jueves, pero... Ni fue lo primero que publicaste, ni fue lo primero que escribiste. ¿Cuándo empezaste a escribir? ¿Es algo que te acompañó de siempre? Mira, yo escribo desde que soy lectoescritora. Quiero decir, desde que aprendí a escribir en el colegio, escribo. Escribo cosas al margen, ¿no? Poesías cuando era chica, cuentos, etc. Creo que necesitaba aprender a escribir porque... Tengo la teoría, por lo menos en mi caso, que la necesidad de la expresión escrita es anterior incluso a saber escribir, ¿no? Como que algunos estamos formateados para escribir, para expresarnos con la palabra escrita. Y después, bueno, hay que leer muchísimo, leer y leer y leer para poder además escribir bien, ¿no? Y aprender todo lo que no pueda. Pero desde que soy muy chica escribo, incluso me pasaba que en el colegio la llamaban a mi mamá y le decían que guardara todo lo que yo escribía porque le llamaba la atención a los maestros. Eso se guardó en un lavadero en Bursaco y ese lavadero se inundó. Lo de ciencias económicas se respetó todo, pero eso se inundó. Lo de un lavadero en Bursaco le bajó. Le bajó, bueno. Pero no importa. De ahí venimos. Ya llegaremos a Bursaco. Espere lejos, Bursaco. Espéreme. Lo que pasa es que me pasaba una cosa en la escuela primaria que yo digo, si pasa hoy, van las madres y rompen el colegio, que es que antes en los actos de los colegios, viste, 9 de julio, el Día de la Bandera, qué sé yo, se elegía la composición de algo que se llamaba composición en ese momento de alguno de los chicos y el chico pasaba y la leía. Y resulta que siempre elegían mi composición para leer los actos y alguien se habrá quejado o habrán dicho esto... Hay acomodo. No sé qué. Entonces me llama la maestra y me dice que a partir de ahora van a leer la mía en los actos, pero van a decir que la escribió otro. Entonces pasaban compañeritos míos y leían mi composición como si la hubieran escrito ellos. Y yo le conté a mi mamá, le dije, mira, pasa esto, bueno, no te preocupes, me decía mi mamá. Yo digo, hoy pasa eso en un colegio y vamos... No me daba ni el crédito, nada. Pero ¿y a vos te molestaba mucho? ¿O cuando tu mamá dice, bueno, no te calientes, Claudia, te pareció bien? Me pareció un poquito injusto, pero yo era obediente de chica. Por lo menos en esas cosas era obediente.
por ahí en alguna biografía dice estupenda alumna, excelente rendimiento en una escuela de monjas. Así se te describe. 9,58 de promedio secundario. 9,58. Obviamente no te llevaste una materia jamás. Nunca, jamás. ¿Tu casa era muy de estar encima de eso o te salía así? No. Bueno, Yo no sé. En mi casa, si yo me llevo una materia, mi vieja me reventaba. Claro, lo que pasa es que nunca me llevé una materia, entonces no lo sé. Pero quizás no necesitaban. Entonces, como no necesitaban, yo no veía esa presión, pero la presión a veces es subterránea, ¿no? Esa cosa de sentirte que te valoran porque sos bueno en el colegio, entonces tenés que ser muy bueno en el colegio. No sé, yo creo que estaba presente, que eso era muy importante para ellos, entonces por más que no me estuvieran atrás porque no lo necesitaban, Sí, como esa presente expectativa estaba. de clase media suburbana. Vos sabés que mi papá ha llegado a decir alguna vez cuando yo era chica, si no fueras mujer vos podrías llegar a ser presidente de la nación. Mirá cómo cambiaron los tiempos, ¿no? Bueno, pero te queda el recuerdo y la reivindicación, Sí. que ya llegaremos también. Sí, no, y además que mi papá decía eso porque estaba, digamos, molesto con esa situación, pero mi papá no me dejaba ir a corte y confección como iban mis amigas, no me dejaba hacer ninguna cosa del rubro, la preparamos para ser mujer. Nunca me dejó, y yo sufría mucho porque mis amigas hacían esas cosas y a mí no me dejaba. Y él me decía que yo tenía que prepararme, ir a la universidad, trabajar y después decidir qué me gustaba hacer, no que me lo impusieran, digamos, los roles que una mujer tiene que saber coser. No, me decía él. Vos tenés que ir a la facultad a estudiar lo que quieras estudiar, y si querés estudiar corte y confección, estudias eso, pero si no, estudias otra cosa y con ese sueldo te pagás la ropa que va a hacer otra persona que sí quiere hacer corte y confección, ¿no? Claro, como, digamos, ponerte en un lugar, entre comillas, poder decidir, al menos, desde formarte y tener la libertad desde tu formación. Sí, eso se lo debo a mi papá, la verdad. A tu que viejo. Fue siempre muy de que no hay nada que no puedas hacer porque seas mujer. Después era conservador para otras cosas. No le gustaba que usaras la pollera corta, no le gustaba que usaras el pantalón apretado, no le gustaba que usaras zapatos que se te vean los talones. No, el pero talón. Eso es aparte. Mirá la descocada de Piñera con los talones al aire. Bueno, pero está bueno que, digamos, todos tenemos matices, pero está bueno la gente que por lo menos tiene matices, y no, suponete, un tipo cerrado, básico, ni se te ocurra educarte. Ahora, cuando terminás con 9,58, wow, el secundario, ¿estudiás para contadora porque no podés estudiar sociología? Leí por ahí, ¿es así? Sí, en realidad yo, bueno, como todos los que terminamos el colegio y no sabemos qué estudiar, viste que los padres te mandan a hacer orientación vocacional. Y en ese momento había un gabinete de orientación vocacional gratuito en el Borda, en el neuropsiquiátrico que está al costado de Constitución. Entonces yo me tomaba el tren en Bursaco, me bajaba en Constitución, caminaba porque era gratuito, entonces y entraba al Borda, que es un lugar inhóspito para una chica de 17 años, porque bueno, vienen los internos, te piden cigarrillos, o sea, tenés que atravesar todo eso, y había una serie de psicólogos que hacían esta orientación. Y la mía, cuando yo le dije que quería estudiar sociología, me dijo, bueno, vos querés estudiar sociología, anda a la facultad y preguntá qué opinan de que vos estudies sociología. Me dejó ese deber. Entonces me fui a la facultad, en ese momento se estudiaba obediente, seguías muy obediente. Se estudiaba en Derecho, donde es la Facultad de Derecho ahora, empecé a recorrer los pasillos buscando a alguien que fuera de Sociología, nadie me sabía decir, porque imagínate una facultad gigante para mí, con esos ojos de recién salida del conurbano, ver esa universidad y demás. Encontré una puerta que decía Departamento de Sociología, me quedé paradita ahí, a los que salían le decían, mira, yo quiero estudiar Sociología, me mandó la psicóloga, no sé qué, y me decían todas cosas de este tenor, voy a repetir una que me acuerdo de memoria, que es, vas a terminar muerta en una zanja, no estudies Sociología. Y al año siguiente, era el 78, la dictadura militar cerró la carrera de Sociología y todas las carreras humanísticas. Eran carreras que ya estaban en el 78 siendo observadas y que al año siguiente se cerraron, después se abrieron, pero con profesores puestos por la dictadura. Sí. Así que yo creo que la psicóloga en ese momento hizo una orientación más de supervivencia y de no entrar a algo que te va a frustrar, que te va a traer problemas y demás, que vocacional, ¿no? Entonces tenía que elegir entre lo que había. A mí me gustaba mucho historia, me gustaba mucho matemática, y el ingreso a ciencias económicas, en ese momento había que dar examen de ingreso. Sí. Entonces había que dar matemática e historia. Ajá. Y lo que hice es que, como se tardaba en saber si entrabas o no, y yo siempre era muy insegura, por más que me iba bien en el colegio, siempre era muy insegura, di también el examen en el profesorado de Avenida de Mayo de Matemática. Y entré, porque ahí se sabía antes, y cursé algunas materias hasta que entré en Ciencias Económicas. El dato de si habías entrado. Sí, y entonces ahí me fui a Ciencias Económicas porque no podía sostener las dos carreras. Vos sabés que en el profesorado de Avenida de Mayo tenía de profesora
te cuento estas cosas que vos sos profesora, a lo mejor te parecen... Me emocionó mucho llegar y que mi profesora era Rabufetti, que era con los libros de matemática que yo había estudiado en el secundario. Entonces la tenía ahí a la del libro, ¿no? Esta cosa de este autor de este libro está parado ahí enseñándome. Y era una mujer sumamente elegante que daba clases con guantes blancos, porque viste que la tiza te arruina mucho las manos. ¿Se sigue usando la tiza en el pizarrón? Se sigue. Bueno, antes se usaba mucho y yo más me para quedé matemáticas. pelado por el tema de la tiza, aparentemente. Sí, perdón, me distraje. No, y usaba guantes blancos, ¿no? Y entonces era todo un personaje para mí, alguien salido de un libro que estaba ahí delante mío y te explicaba lo mejor, matemática, era excelente profesora con esos guantes blancos, ¿no? Bueno, eso también habla de la menor, digamos, era una profesión mucho más prestigiosa en algún momento la docencia en general, y entonces los docentes que hacían teoría o que escribían libros estaban mucho más cerca, pero bueno. Sí, bueno, ya lo sabés, o sea, todo eso tiene que ver con la pauperización de la docencia, sueldos cada vez más bajos, cada vez menos gente que quiere ser docente, entonces bueno. Sí, va cambiando mucho. Lo cual no quiere decir que la vocación docente de querer enseñar no exista, ¿no? No, pero obviamente... se desvían otros trabajos que te permiten vivir mejor, ¿no? Pero hablando de vocación, vos decís, entras en económicas y te sentís con vocación para económicas o... Yo no sabía ni lo que era, yo me senté en contabilidad, yo era bachiller. Mi mamá y mi papá, los dos habían empezado ciencias económicas y no habían terminado. Mi papá no quería que trabajara mientras iba a la universidad, decía, yo prefiero que te recibas rápido, que des todas las materias rápido y que después salgas a trabajar. Eso es lo que me decía mi papá, que ya lo estoy nombrando mucho en esta, que era independiente, por eso soy independiente. Bueno, me siento en contabilidad 1, yo era bachiller, y entonces el profesor pone en el pizarrón un asiento contable que es caja a bancos. Y yo también lo que tengo al lado digo, ¿qué caja? Y entonces me mira y yo, qué desastre, qué sé yo. Bueno, ahí fue, para mí era chino básico, porque no sé si vos sabés algo de contabilidad, pero digamos, la contabilidad tiene dos columnas y vos en el haber tenés que tener todo lo que no tenés y en el debe todo lo que tenés. O sea, para alguien que piensa en las palabras, en el debe va todo lo que vos poseés y en el haber lo que debes. O sea, era imposible. Sí. Hasta que un día un amigo me presta un libro de una universidad privada que no era tan sofisticada como la UBA para explicar esto y decía, olvídese de debe y haber, esto es Boca River, blanco, negro, lo que usted quiera, acá van estas y acá van estas. Me lo presté de memoria y nunca más me equivoqué y me fue bien en ciencias económicas. Y te recibiste rapidísimo, sospecho. Sí, 4 años y con el mejor promedio de la UBA también, porque soy una traga, Eduardo. Y me imagino que habrás conseguido trabajo rápido. Sí, supongo que pasará lo mismo. En esa época había grandes estudios que los mismos profesores que daban clase te llamaban, te reclutaban para que vayas a aplicar. Pero ahí tuve, el inconveniente que tuve, que no fue un inconveniente, es que yo fui a un estudio de auditoría, que en ese momento se llamaba Arthur Andersen, que era uno de los grandes estudios de auditoría, y que no tomaba mujeres. Y por una orden de Estados Unidos, el primer año que tomaron mujeres fue el año que entré yo. Entonces fui una de las primeras 3 mujeres que entró a ese estudio. Imagínate cómo nos miraban todos. Sí, un ambiente recontra hostil. No, pero vos fijate, no hostil, pero bueno, tuvimos que tomar a estas 3 chicas. Y eso gracias a una ley de Estados Unidos de antidiscriminación. Cuento esto porque a veces cuando se habla, viste, de la lucha de las mujeres y que yo parece como, ¿de qué se quejan? Si ya está todo bien, si igual llegan y qué sé yo. Y vos fíjate que no hace tanto que pasaba esto, ¿no? No, seguro. Y en el mundo de la escritura, ¿vos sentís esas diferencias o es un mundo más horizontal, homogéneo, donde la cuestión de género es más indiferente? En tu trabajo como escritora, ¿te tocó pensar, pucha, si yo fuera tipo, esto sería más fácil? La verdad es que uno tiene que tratar de separar a la hora de responder a esto lo que le pasa a uno como individualidad de lo que pasa en general. A mí me ha ido bien en la carrera, no he tenido ese tipo de problemas, pero no soy, digamos, veo lo que sucede. Lo que sucede es que hay cierta discriminación, pero es la misma discriminación que hay en la sociedad, ¿no? En el sentido que, por ejemplo, viene la Feria del Libro y vos te fijás, y en los diálogos latinoamericanos hay 18 escritores, de los cuales 15 son varones y 5 son mujeres.
perdón, 13 son varones, no me daba la matemática, y 5 son mujeres. En la mesa de cuentos no había una sola mujer. Cuando las mujeres que andan dando vuelta por el mundo con cuentos, Amanda Shevlin, Mariana Enríquez, no sé, hay un montón de mujeres cuentistas, Liliana Hecker de otras generaciones, o sea, hay mujeres para convocar a esas cosas, sin embargo, a las mujeres nos llaman a esos eventos para la mesa de literatura y feminismo, mujeres y literatura, etc. Hacen esas mesas como para decir, ay, nos ocupamos de este tema, pero nosotros lo que queremos es estar mezcladas con los hombres cuando se habla de todo, cuando se habla de cuento, cuando se habla de novela, cuando se habla de lo que sea. Ahí hay todavía alguna... Yo no quiero decir la palabra discriminación, porque no es que se deben sentar y decir, no vamos a llamar a las mujeres. Creo que no se les cruza por la cabeza pensar en esos términos, porque venimos de muchos años de no pensar en esos términos. Te voy a contar una anécdota que me pasó cuando fui al premio de Gijón, de novela negra. Llegó un año en el cual era un escándalo, porque las 5 categorías de premio, todos los finalistas eran hombres. Entonces era un escándalo, las mujeres se habían revelado no hace tantos años atrás, con lo cual ya estaba esta cosa de estar mirando, ¿no? ¿Y cómo puede ser que no hay en un solo finalista que sea mujer en 5 premios, ¿no? o más? Y yo primero, bajada del avión, me dicen esto y digo, bueno, si realmente les pareció que los mejores eran los hombres, tampoco está mal que si el mejor es el hombre se elija al hombre, pensé de movida. Pero luego, en una segunda reflexión, dije, voy a averiguar cómo se llega a elegir estos 5 finalistas. Entonces, cuando pregunto, los finalistas los votaban los mismos hombres que fueron ganando en años anteriores esos premios de los libros que habían leído en ese año. Y en ese año esos hombres no habían leído mujeres. Entonces la discriminación no está en la elección final, que eligieron a los mejores, sino en no elegir libros de mujeres con anterioridad. Sí. ¿Vos tenés obligación de leer a una mujer? No. Ahora, si sos jurado de un premio literario, sí tenés obligación. Entonces fueron cambiando, a partir de esa vez, fueron cambiando un poco esta búsqueda, obligando al que se postula para eso, decir, bueno, tenés que leer alguna cantidad de mujeres. Por eso es que a veces cuando se imponen estas cosas, que dicen, bueno, pero ¿por qué el cupo femenino? ¿Por qué obligar a que tiene que haber una mujer? Bueno, porque tenemos que ir corriendo esta cultura ancestral de que las mujeres son para otra cosa, las mujeres no están en este lugar, ¿no? Bueno, en el deporte y en el periodismo deportivo también pasa, ¿no? Que hay muchísimas menos mujeres, no es que no las haya, pero... Sobre todo en un país como el nuestro, ¿viste? Donde hay un desequilibrio muy grande entre el fútbol y otros deportes. Exacto. Y como el fútbol ha sido en Argentina exhaustivamente masculino hasta antes de ayer, me parece que eso también influye. Viste que ha sido extremadamente masculino, porque hay otros países donde el fútbol femenino tiene otra historia, otro desarrollo, otro despliegue. Acá no. Recién en los últimos años. Pero yo tengo muchas amigas mujeres, que vos también conocés, Eugenia Sicao, por ejemplo, un montón de mujeres que no juegan al fútbol a lo mejor, pero que les encanta el fútbol y son re futboleras, y que a lo mejor les gustaría ver una periodista mujer hablándole del fútbol de varones que van a jugar en Rusia, ¿no? O que están jugando en Rusia, ¿no? Ahora necesariamente... Sí, ahora va cambiando, pero es cierto. Bueno, como en tantas otras esferas, como que... Sí. Y vos sentís que por ese lado... ¿Hay un contexto al menos un poco más amigable comparando con tus 20 años, ponele? Sí, absolutamente más amigable. No sé, porque a lo mejor viste, podrías tener una mirada de, no, mira, esto no cambia más, no sé. No, yo siento que esto es histórico. Vos que sos, digamos, profesor de historia, que estudiás los ciclos históricos, me parece que cuando hay un movimiento tan fuerte como este en todo el mundo... En Chile están las mujeres en la universidad haciendo esto, en Irlanda acaban de votar a favor de sacar de la Constitución la prohibición del aborto, en todos lados las marchas de Ni Una Menos, el Me Too, etcétera. Es un movimiento histórico, esto no tiene marcha atrás del todo, o sea, va a haber resistencia, va a haber que seguir peleando, pero no es que tiene una marcha atrás. Ahora, por supuesto que estamos mejor. Escúchame, mi abuela no votaba, mi mamá no tenía la patria potestad de sus hijos. Hoy cuando vos decís, ¿pero cómo? ¿Mi mamá no tenía la patria? No, la tenía el varón. En el Código Civil hasta el año 60 y pico, 68, si no me equivoco, la mujer cuando se casaba pasaba a depender patrimonial y económicamente del hombre, y era todo el hombre, y el hombre, pero en el 68, o sea, yo ya vivía en ese momento, ¿entendés? Entonces, ¿estamos mejor? Sí, sin duda estamos mejor. Ahora, faltan conquistar muchos espacios y además que nos den unos cuantos derechos, ¿no? Y que ganemos el mismo sueldo, un montón de cosas faltan. Pero lo que a mí me parece que es muy impresionante es la toma de conciencia general de esta situación. A mí me pasa, incluso con hombres que son absolutamente feministas y que están del lado de apoyar a las mujeres en esto, que han hecho como un aprendizaje rapidísimo en estos últimos años de decir,
no me había dado cuenta que era para tanto, no me había dado cuenta que tantos años soportaron tantas cosas. A pesar de estar de nuestro lado, ni siquiera se habían dado cuenta de la magnitud de ciertos hechos discriminativos o de ciertas... Sí, a veces uno asume como natural o justamente como no sos la víctima de algo, no te genera conflicto, entonces no lo ves. A lo mejor no es mala voluntad, sino... Yo creo, Eduardo, que no hoy si vos vas a una feria y ves una mesa de 5 varones y la siguiente de 5 varones y la tercera de 5 varones, a vos hoy ya te va a llamar la atención. A lo mejor 5 años atrás no te llamaba la atención, pero hoy ya llama la atención. Ya uno dice, ¿qué pasa? ¿No había ninguna mujer para traer a esta mesa? Me parece que esos son movimientos que se van generando que son positivos, porque esos son los que van a perdurar, ¿no? Es posible. Vuelvo a la Claudia de los veintitantos, contadora, trabajando en auditoría. ¿En esa etapa escribís o queda como un costado? ¿Seguís escribiendo? Sí, siempre escribí. Lo que pasa es que en esa etapa yo escribía, pero no me podía pensar como escritora. En mi familia no había nadie relacionado con el arte, entonces esta cosa de ver a Rabufetti salida de un libro escribiendo las ecuaciones de matemática, y para mí era como un shock. O sea, yo no conocía gente que digamos, que haya escrito un libro y que la veía ahí. Yo no me imaginaba que yo podía hacer eso. Escribía porque tenía la necesidad de escribir. ¿Qué escribías? Escribía cuentos. Muy chica escribí poesías, pero eso quedó perdido en la nada. Después escribía cuentos y después empecé a escribir una novela. Que esa fue lo primero que escribí, en una novela que cuando yo trabajaba de contadora, si querés te cuento esta anécdota, que ya la he contado, pero el público se renueva. Yo trabajaba de contadora, tenía que ir a hacer una auditoría a San Pablo, a contar tuercas, tornillos, etcétera. Era sumamente deprimente para mí en ese momento ir a hacer un inventario de tuercas, tornillos y motores helicoideales, que nunca sabré lo que son, pero los contaba. Helicoideales, wow. Esto en San Pablo, que es una ciudad, ¿la conocés San Pablo? Es una ciudad muy enorme, grande, muy difícil de transitar, hermosa si tenés amigos que te llevan a conocerla, pero difícil para uno. Sí. Yo iba llorando en el avión con el Ámbito Financiero, leyendo el Ámbito Financiero, que es el diario que ¿Llorando en el avión? Sí. Un espectáculo. Eso es leyendo Ámbito Financiero. Eso es lo fácil. Sí. Y veo pero ¿por qué llorando? Porque no quería ir ahí, no tenía ganas de ir a contar tornillos y tuercas y motores y después anotarlos en una planilla. ¿Qué edad tenías, José? 28 tendría más o menos. ¿Ya estabas casada, estabas en pareja? Yo me casé a los 33, o sea que todavía ni siquiera estaba en perspectiva. Yo para hacerme la imagen. No, soltera de 28 Claudia, yendo a contar motores, así. Bueno, con el Ámbito Financiero, y veo un recuadro así chiquito que dice Editorial Tusquet, concurso de novela. Y dije, bueno, basta, yo llego a Buenos Aires, me pido una licencia en el trabajo y escribo una novela porque si no me va a explotar la cabeza, etcétera, etcétera. Llego a Buenos Aires, pido la licencia, empiezo a escribir una novela y digo, bueno, un día de estos voy a ir hasta Tusquet. Tusquet quedaba en ese momento pasando por San Cristóbal, era una cosita así chiquitita. Te atendía el mismo Mariano Roca que conocemos, que en ese momento era el director de Tusquet y era casi la única persona que había en ese lugar. Sí. Y bueno, un día cuando estoy escribiendo la novela voy y me da las bases, y las bases era de un concurso que se llama La Sonrisa Vertical, que es de literatura erótica. ¿Te acordás que tiene Tusquet una línea de literatura erótica? Sí, entonces, yo había pedido una licencia para escribir una novela que tenía que ser erótica, me enteraba en ese momento. Yo fui a ver cuántas páginas, cuántas palabras, esas cosas. Entonces compré todo Henry Miller, todo Anaïs Nin, Baudelaire, que me parece... Haciendo los deberes. Haciendo los deberes. Dije, a ver cómo hace esta gente para escribir bien y eróticamente. Y le empecé a agregar cosas como para que pudiera ir al concurso, porque para mí era como esa cosa que te pones un objetivo y decís, esto lo tengo que hacer, mando la novela al concurso. Sí, un ejercicio de voluntad. Voluntad y pasión también, porque hay que sentarse y hay que escribirlo y hay que leerte Henry Miller. Claro, pero ordenándote. Sí. Porque viste, a veces la pasión suena como el caos, el puro impulso, la pura pulsión. No, o sea... A mí me parece que hay que trabajarla la pasión también, ¿viste? Porque si no, no... No, coincido. ¿Y entonces? Y entonces, bueno, mando la novela al concurso y un día estoy en mi casa y me llega una tarjeta por correo que dice Editorial Tusquet, lo invita a la fiesta de premiación porque usted es uno de los 10 finalistas. O sea, fui finalista de ese concurso, con lo primero que escribí y terminé novela. Metódicamente, primera novela. Primera novela. No me mandaban el pasaje, así que no pude ir a la fiesta. Tampoco gané, era una de las 10 finalistas. Pero fue el primer espejo, ¿no? Eso para mí fue como muy trascendente.
en esta búsqueda de qué querer ser, ¿no? A veces tenés 18 años, salís de la facultad, del colegio y te dicen qué querés ser. Y no es qué querés ser, es qué vas a estudiar ahora mientras sepas lo que querés ser casi, ¿no? Entonces, bueno, eso sí me devolvió un espejo de, bueno, si querés ser escritora, vas a poder a lo mejor ser escritor porque con esfuerzo, con pasión, con voluntad, hiciste esta novela, la mandaste, quedó entre los 10 finalistas de la editorial Tusquets. Bueno, a lo mejor si trabajás, lográs esto, ¿no? Y ahí sí había que ponerle pasión para... A partir de ahí le puse más pasión, digamos, al trabajo, ¿Volviste a laburar en auditoría o sea, sí, después de la al poco licencia? tiempo, mira, al poco tiempo, yo ya vivía sola, me mantenía con mi sueldo de contadora, que es un sueldo mejor que el de escritor, por decir de alguna manera, y en ese momento yo quería renunciar a ese trabajo, de hecho renuncié, me pidieron que me quedara hasta fin de año, y me empecé a postular a otros trabajos para marzo, y yo ya había conseguido un trabajo en una petrolera para marzo. Y tenía el verano de por medio. Contando barriles de petróleo. Sí, dije, bueno, cambiamos de rubro, aunque sea. Pero en el verano dije, no, ¿viste esa cosa que uno dice, no me voy a ir de vacaciones si no tengo trabajo hasta marzo? Me quedo acá, veo qué hago, qué sé yo. Y veo un aviso también que dice que Editores Asociados, que era una editorial de Oscar Blota, de Satiricón, Manuel, etcétera, pedía redactores. Y pedía redactores... Y decía las características, y yo no coincidía con esas, no sé, estudiantes de letras, no decía varón porque tenía muchas para mujeres, tenía Emanuel, que era una revista sumamente feminista, Ser Única, Yo Mujer, tenía muchas revistas de mujeres también, además de Eroticón y otras, ¿no? Pero pedía estudiantes de letras, de periodismo, yo no era nada de eso. Entonces le mando una carta a Oscar Blota diciendo, mira, yo no sé lo que pedís, pero yo creo que puedo trabajar ahí por esto. Pasión, te le puse todo y me llama a una reunión y me toma, porque le pareció que sí iba a poder hacer el trabajo. Entonces trabajé todo ese verano en Editores Asociados, trabajando básicamente para la revista Emanuel, que era una revista muy de autor, muy de nota feminista, cuando no existían las revistas femeninas, muy de vanguardia. Sí. Y llegaba marzo y a mí el sueldo ese no me alcanzaba para vivir, si no yo me hubiera quedado ahí, pensaba, pero dije, no me puedo quedar porque yo tengo que vivir, y entonces en marzo iba a renunciar para irme a otro trabajo. Y cuando le planteo eso a la petrolera. Sí, cuando se lo planteo me dice, mira, vamos a hacer una cosa, como redactora yo no te puedo pagar más porque ese es el sueldo de redactora, pero yo necesito a alguien que sea adscripto a la gerencia, que me ayude a revisar todas las... Me armó un trabajo que él estaba buscando, que estaba necesitando, que me podía pagar un poco más, no tanto como contadora, pero que a mí me permitía vivir, y ahí pude dar el paso. En ese momento en que alguien me ofreció esto, que era, bueno, yo te voy a pagar algo que vos vas a poder trabajar de esto sin necesidad de volver a la contabilidad, no vas a ganar tanto como en la contabilidad, pero te vas a poder mantener, y yo dije, bueno, está bien, apuesto a esto, y ahí me quedé trabajando como redactora, después como guionista, después ya me quedé siempre en el rubro de la escritura, nunca más volví a las ciencias económicas. ¿Y tu familia? ¿Te acordás cómo tomó esta decisión? Está bien, vos ya eres un poco más grande, todo lo que vos quieras, vivías sola. ¿Les pareció bien? ¿Les dio así como un poco de uy, pero ¿te vas a arreglar, no te vas a arreglar? ¿O...? Mira, mi papá ya se había muerto, mi papá se murió cuando yo tenía 26 años, así que no sé qué hubiera dicho. Pero mi papá se la pasó haciendo estas cosas. O sea, mi papá era, suponete, gerente de un banco y renunció porque le parecía mejor otra cosa. Después le fue pésimo, pero él era como que... quizás a sus hijos le daría otros consejos, pero él en su vida hacía estas cosas, ¿no? Mi mamá no recuerdo que me haya dicho nada negativo. En realidad yo creo que tenían bastante confianza, ¿no? En que me iba a ir bien igual, de alguna manera, ¿no? Sí. Así que no recuerdo, al contrario, después ya recuerdo cuando mi mamá se enteró que había ganado el premio Clarín, siempre estuvo sumamente contenta y siempre apoyando, pero ya era otra etapa posterior en la cual yo ya me había casado, tenía hijos y gané el premio Clarín, era otra etapa. Pero en esa etapa no recuerdo para nada que ella estuviera en contra. Lo que pasa es que entonces hay una etapa de trabajo ya vinculada con la escritura, etcétera, mucho antes de esa explosión. Sí, claro. Yo digo explosión, no sé si vos estás de acuerdo. Sí, no, bueno, de que te publiquen y que no. Me refiero. Yo ya ahí cuando te hablo de esta época de los 28, 30 y pico, yo ya publiqué un libro para chicos, que también fui finalista de un concurso que se llamaba Serafín, el escritor y la bruja, también lo publiqué ahí en los 30 y pico de años. La explosión fue cuando fue lo del premio Clarín, porque es un premio muy mediático, incluso tú ya lo había publicado antes del premio Clarín. Lo sé. Pero todo ese tiempo, hasta publicar tuya, el premio Clarín, etcétera, yo me mantuve básicamente escribiendo guiones de televisión, ¿no? Y mencionamos así de costadito antes, esto de los sillones rojos.
tengo un sinnúmero de entrevistados en este ciclo, pero me han tocado de Boca, de River, de San Lorenzo. Por fin, tengo una entrevistada de Independiente. Me lo merecía. Bueno, pero te tengo que contar cómo llegué a Independiente, porque esta no la conté, creo. Vos sabés que mi papá era de Avellaneda, Sí. mi papá era de Independiente, pero su papá era de Racing, porque mi papá era muy contrera. Entonces yo cuando era muy chiquita dije, no, yo tengo que hacer lo mismo. Entonces me hice de Racing. En mis Upa. primeros años era de Racing. Me ¿Entendés? está dando una información sensible y desconocida. Pero porque yo decía, si mi papá le hizo esto a mi abuelo, yo tengo que repetir lo mismo. Claro. O sea, ahora toca Racing. Pero a los pocos años ya era tal la pasión que había en mi casa por Independiente. Ya estaba mi hermano lo entrenaban mis tíos, lo ponían en un pasillo que había entre la casa de mi abuela y la de la mía. Lo mataban en el arco, lo hacían hacer de arquero. Le decían Artimito por Artime. Mi hermano siempre jugó muy bien al fútbol, cuando era chico y cuando era grande también. O sea, es un gran jugador de tenis y de fútbol, pero básicamente es muy buen deportista, pero era muy bueno al fútbol. Y entonces ya era tal la pasión por Independiente, por Artimito, por ahí, pónganlo al chico, aunque llueva, truene, caigan piedras en el arco que le vamos a patear, y los grandulones venían, lo pateaban, lo destrozaban y el pibe atajaba. Que yo dije, yo no me puedo quedar afuera de todo esto. Entonces rápidamente fui Independiente. Bueno, y encima agarraste una época fenomenal del rojo. Sí, Digo, sí. en tu adolescencia, el rojo era una máquina de ganar. Sí, la verdad que sí. Está bien, veo que Racing de todas maneras bordea tu vida Sí. en algunas circunstancias afectivas. Sí, sí, pero sí. Estoy en la cocina y escucho ¡gol! Y es de Racing, allá, ¿viste? se me ocurren varios comentarios para hacer, pero este es un programa de entrevistas, no. Como que pasa poco, pero no. No, y además mi voy hijo a- más grande también es de Independiente. Entonces a veces me pasa que viene mi pareja, que es de Racing, y dice, ganamos. Y le digo, ¿contra quién jugaba? Contra Independiente. Le digo, pero no, ¿cómo me vas a decir eso a mí? Entonces lo empiezo a llamar a mi hijo. Y digo, ¿pero estás bien? Y mi hijo, bueno, sí, no es así de los que se ponen muy mal. Ah, sí, no, yo no sufre, conozco, no tiene entiendo como esa una onda gente. más zen, ¿viste? Es bueno. Independiente, lo sigue, pero es una onda más zen. Sí. Pero es como tremendo que hasta se olvidan que yo soy Independiente. Qué falta de criterio este Gil La verdad Saavedra, que qué sí. falta de criterio. Pero bueno, nadie es perfecto, No. nadie es perfecto. Vos te criaste en el sur, en Bursaco. Me llamó la atención una vez que me invitaste a tu cumpleaños, que había gente de Bursaco. Toda una mesa. Había una mesa de Bursaco, faltaba el cartel. Sí, y el WhatsApp es los chicos de Bursaco. El grupito ese, ¿viste? Los chicos de Bursaco, suena. Pero bueno, Es que te fuiste siempre de somos los Bursaco. chicos, ¿viste? Espera, cuando estudiabas en la facu, ¿todavía Vivía vivías en en Bursaco, Bursaco? sí. Vivía en Así que Bursaco, todos los viajaba días- todos los días y todavía no se estaba electrificando el Roca. Entonces yo llegué a viajar mal pero bien. Mal pero bien quiere decir con el Roca no electrificado, pero que se podía viajar todavía en tren. Después cuando en los últimos meses de mi carrera ya no se podía viajar en tren porque se estaba electrificando y tenía que viajar en el Cañuelas, que es un micro, ¿no? Claro, claro. Y ¿cómo era el Bursaco de cuando vos eras, digamos, no sé si has vuelto a Bursaco de grande o te ves en otros contextos con los chicos de Bursaco? Mira, vuelvo porque tengo alguno queda, la mayoría se fueron a vivir a Drogué, que es el pueblo de al lado, entonces cada tanto vuelvo y veo y me llama la atención pasar por mi casa, que no esté más mi casa y que sea otra cosa, me impresiona un poco, ¿no? Pero para mí fue una infancia placentera de andar, de ir en bicicleta al colegio, de volver, de encontrarnos con los amigos en la calle y mucho del club de Bursaco. Nosotros íbamos todos al club de Bursaco y nos encontrábamos, digamos que mi grupo de amigos no es del colegio, sino que es del club de Bursaco, porque íbamos todos a distintos colegios, algunos coincidían, pero menos. Y donde nos encontramos era en el club. Y ahí íbamos a la pileta, y íbamos en el invierno a jugar al tenis, o a mirarnos, o jugar a ver cómo jugaban los varones al papi fútbol, a jugar al vóley, a los bailes del club. Entonces, mi Sí, infancia es tiene cierto. mucho A que mí- ver con eso. Yo te escuchaba y pensaba que en nuestra infancia y adolescencia suburbana, el barrio y el club del barrio tenían como esa cosa de juntarte con pibes que no iban a la escuela. Como me parece que posteriormente hay una cosa más como
te juntás con los de tu escuela. Totalmente. En Y eso, general. ¿sabés también que permitía un poquito de mezcla de edades? Porque ahora los pibes están todos con los Con de los de su su edad, grado. claro. En cambio yo tenía algunos amigos que eran un poco más grandes y otros que eran un poco más chicos. Y esa mezcla también es positiva, me parece, para lo grupal. Porque hay unos que ya pasaron por experiencias que te las cuentan, ¿no? Sí. Me parece que enriquece al grupo, que no sean todos los que van a cuarto grado, ¿no? Sí, a mí me parece que y en lo educativo también se ve eso. Viste, como que antes, yo recuerdo mi propio secundario, mucho más mezcladito, más allá que fueran todos de mi edad, Sí. mucho más mezcladito en situaciones sociales, familiares, culturales. Yo estudié en el Nacional de Morón, un colegio gigantesco que juntaba pibes de toda la zona oeste de Gran Buenos Aires. Y hoy en día es muy difícil encontrarte con escuelas que logren esa mixtura. Hay como una segmentación Y eso que me es parece que empobrece. Exactamente, esa palabra que voy a usar, que es empobrecedor. La verdad que sí. Che, te estoy preguntando de todo y no te pregunto de la escritura, que era lo que tengo pendiente desde Villa Gesell 2006. Me voy a quedar sin tiempo para la entrevista. La típica pregunta, me voy a vengar ahora. ¿En qué estás trabajando, Piñero? Incómoda pregunta. No, pero tengo respuestas. Y puede ser incómodo si uno no tiene respuesta. Yo que quería ser un entrevistador incómodo. Vos sabés que fui a ver hace poco una obra de teatro que si la vuelven a poner te la súper recomiendo, que es de Roberto Art, que se llama El escritor fracasado. Y él decía que vas a las reuniones y cuando no podés escribir te preguntan ¿en qué estás? Y entonces vos entonces empiezas con toda una perorata de bueno, estoy con... ¿no? Y es muy gracioso todas las contestaciones a en qué estás trabajando, Sí. así que te la recomiendo. Pero ¿en qué estoy trabajando yo? Bueno, este año va a salir un libro de cuentos. Yo durante todos estos años siempre escribí cuentos que salieron en antologías o en diarios, acá afuera, etcétera. Me resistía un poco a juntarlos por esa cosa de que no parezca un rejunte de, bueno, este año juntamos esto. Entonces dejé que pasara bastante tiempo como para tener una cantidad de cuentos de lo que elegir y que me parezca que merecen estar en un mismo Sí, libro. entiendo. Vos has hecho libros de ese tipo y viste que no es que podés juntar cualquier cosa con cualquier cosa, tenés no. que ir viendo por qué estos cuentos van juntos, etcétera. Y ese sale para septiembre, octubre de este año. Ese va a ser el libro de este año, ¿no? O sea que estás trabajando como sobre la edición de... Sobre la edición de eso y con una novela que arranca recién. Entonces, como arranca recién, no tengo nada porque... Qué lindo momento ese, ¿viste? Cuando... Sí, hay que, Remando. hay que ponerle pasión. Va, no sé, ¿te pasa que a mí me pasa que en la primera etapa cuesta mucho poner la rueda en movimiento? No sé si sos de esos, de esas no sé o... si te referís a ya sentado poner la rueda en movimiento, porque ¿qué es lo que hago yo? Yo me lo dejo en la cabeza, eso que tengo está en la cabeza, está en la cabeza, está en la cabeza y recién cuando está bastante ordenado en la cabeza me siento. Entonces cuando me siento no tengo que remar tanto, porque ya lo tengo acomodado Muy en la de alguna cabeza. manera. Pero sí lo dejo bastante en la cabeza y voy en auto y voy caminando, no sé qué, con eso en la cabeza hasta que se me termina de acomodar un poco. ¿Ves? Yo hago muchos papelitos, cuadernitos, Sí. apuntecitos. Vos incluso haces como una escaleta a veces de la En novela, general, ¿no? Porque sí. Vos no, todo en la cabeza. Pero me hacía acordar que lo vi alguna escaleta tuya así y vi cuando fui al Museo de Saramago en Lisboa, en la Casa de los Vicos, que es un museo precioso. Hay varios pósters con las escaletas que hacía él de ensayos sobre la ceguera. Él hacía como hacemos capítulo por capítulo de lo que va a pasar y después escribía. Vos preferís como tener un mapa mental de la cosa, te alcanza con eso, digamos. Sí, yo siempre trabajé así y me confiaba mucho en que soy memoriosa y que no me olvido. Y bueno, pasan los años y a lo mejor 9:58, quizás ¿viste? recurro a la escaleta en cualquier momento. Pero en general tenía la sensación de que si me olvidaba de algo era como una selección darwiniana, que eso no valía la pena que quedara. Sí, es como tranquilizador sí. pensarlo así también. Bueno, si no me lo acuerdo es porque no valía la pena que me lo Eso acordara. pienso quizás para tranquilizarme, pero así me fui manejando y bueno, por el momento no cambié. Ahora vamos a ver esta próxima. Sí tomo mucha nota, pero no nota en ese sentido del orden de la novela, sino notas de cosas que voy investigando para la novela, ¿no? Sí. O sea, en Las Maldiciones, por ejemplo, que tuve que tomar mucha investigación sobre la ciudad de La Plata, sobre determinados... mitos políticos en distintos países, ahí tomé mucha nota adicional, pero no es que la tomaba para saber en qué orden iba, sino porque es material como de trabajo, ¿no? Claro. Así que estás con el de cuentos. Leí para prepararme para la entrevista, este prólogo que hiciste para un libro de cuentos, hace un tiempo ya, Sí. de un libro de cuentos
de mujeres sobre fútbol. Sí, fíjate que fue para el mundial anterior, porque esos libros salían en los mundiales, ¿no? Bueno, suele haber una eclosión general Sí. de literatura futbolera antes Se de los llama mundiales. Las dueñas de la pelota, el libro. Sí, son todas mujeres que escriben cuentos de fútbol. Y yo hice el prólogo y tengo un cuento también en ese libro. Y bueno, tu literatura no se vincula con el fútbol, pero es parte de tu experiencia. El fútbol ha sido, como vos decías, en tu niñez, parte de esa experiencia. Sí. Bueno, ahí hay un cuento mío que tiene mucho que ver con cosas que yo he vivido relacionadas con el fútbol. Podría escribir otras también, pero digamos, siendo madre de 2 varones, digo, mi hija también podría hacerlo, pero no le interesa mucho el fútbol. Viniendo de mi hermano que le decían Artimito, el papá de mis hijos también juega muy bien al fútbol. Mi pareja actual es fanática de Racing, o sea, es medio difícil no volvamos escaparle. con eso, Piñeiro, no volvamos, Gil Lavedra y Racing. Es difícil de escaparte al mundo del fútbol. A mí me interesa, a mí me divierte el fútbol también, no es que... Pero no sos de ir a la cancha. No, fui a la cancha de Independiente y fui a la cancha con Jorge Sivak, el padre de Martín, que también es de Independiente, ¿no? En ese momento él tenía un palco, yo trabajaba con él en un banco y iba con él a la cancha. Así que son lindos recuerdos de aquella época. ¿Y qué serían los 90 eso? ¿Te acordás cuándo? 80 y pico. 80 y pico. 80 y pico, Claro, 80. grandes independientes. Sí, 86, 87. Y Martín estaba por ahí, era un nene de 14 años. No, muy buen libro el de Martín. Excelente. El salto de papá, Salto de papá. lo recomendamos, Sí. un librazo. Es una pregunta muy difícil de responder, pero a ver si... Perdóname, ¿puedo decir una cosita nada más? Tengo mi foto de Bocchini, algunos de los que trabajaban en el banco con Jorge Silva y conmigo de aquella época, y al lado tengo la mía con vos y Bocchini de una fiesta, de una revista. ¿Te acordás que estábamos todos de rojo? No lo hicimos a propósito, pero yo fui con pollera roja, vos tenías corbata roja Y y el él Bocha tenía un saco rojo, mucho más jugado que vos. Sí, ¿Te acordás? sí. Tengo las 2 fotos en paralelo. Bien, bien. Dos versiones del Bocha. Sí. Qué grande el Bocha. No, me distraigo, me nombran el Bocha y me voy. Me gustaría preguntarte, pensando en esto desde acá, por lo menos, parece que te construiste una muy linda vida a nivel de los afectos y también a nivel profesional. Entonces es difícil decir, bueno, si volvieras para atrás, un para atrás lejano, estilo tenés 18, 20 años, si en lugar de para el lado de la escritura, te imaginas que tu pasión hubiera podido volcarse en otra profesión, en otra manera. Mira, yo creo que la sociología, que era la carrera que yo quería estudiar y no estudié por lo que comentábamos antes, hubiera sido algo que yo hubiera ejercido con pasión. Me parece que los libros que escribo, por más que no soy socióloga, tienen una mirada sociológica, ¿no? Las viudas de los jueves, tal vez Las grietas de Jara también, tienen una mirada sobre la sociedad y qué es lo que está pasando en la sociedad, porque yo miro así, ¿no? Entonces me parece que si me hubiera dedicado a la sociología, a lo mejor también no hubiera tenido mucha pasión. Pero si nos permitimos, ¿no? Cualquier cosa, yo quiero ser Patricia Sosa con la bota de cuero cantando con la renga. ¡Apa! Sí, Desarrolle. No, me encanta cantar y me encanta bailar. Y me encantaba Patricia Sosa en aquella época. ¿La renga se llamaba? Patricia Sosa estaba... No era la renga, me parece. La Torre. La Torre. La Torre. Mira la Piñeiro con las botas. Sí. Podría hacerte cantar a capela o bailar. No, ya no, pero he cantado en coros, he cantado, me encanta cantar, pero esa cosa... No te escuché pero nunca. ¿No me escuchaste ¿Para nunca? cuándo una feria del libro con un concierto de Piñeiro? No, tampoco es que canto como para conciertos, pero karaoke con amigos he hecho. Bueno, la próxima feria del libro que estemos de gira por algún lado, un Lo karaoke hacemos, se ¿no? ¿Vos pone. qué tal? ¿Vos cómo andás para el canto? No, yo soy un perro, pero soy peor que jugando al fútbol, imagínate lo que soy, pero mirá vos, Piñeiro. Bueno, lo dejamos pendiente entonces. Lo dejamos pendiente. Bueno, y muchas gracias. A vos. Gracias por la visita. A vos.